DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, aquí estamos. 17 de octubre. Saben que hubo un país, ¿no? Sí, claro, hubo un país. Claro. Pero no porque existió Perón, hubo un país. Hubo un país que rompió con conservadores, un país que de pronto yo trabajador, bueno, ¿cuántas horas estás en la máquina? Y un montón. Y no me dejan ir a hacer pis. Y quiero ir a ver de vez en cuando a mi familia. Pensemos. ¿Qué tal? Buen día, Happy New Year. ¿Qué haces, Caferata? ¿Cómo estás, Horacio? Bien. ¿Vos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Viniste en bicicleta? Ah, no, el que viene en bicicleta es Guido Braslaski. Termina, se saca la calza, se puede... Después, hello. Impecable. Impecable. Fantástico. Tiene el melón más o menos tranquilo. Bueno, 17 de octubre, otro día de la lealtad. Hoy. Este contexto... En una cancha. En una cancha, en Sarandí. Cierre de campaña de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Pregunta, después vamos a la detalles. ¿Esa cancha era la de Grondona? Se llama Grondona. Es de Grondona. Es de Arsenal, pero se llama Grondona. Es de la ferretería. ¿Vos entendés lo que pasó en este país? ¿Vos entendés lo que... ¿Vos entendés, Bolaño? ¿Entendés? Claro. Ayer lo veía Chiquitapia. Se está por ir a la B, Arsenal. No. Está por ir a la B. No. Pero bueno, 10 años después de la muerte de Grondona. Si no me equivoco, murió en el 2014. Mirá. Y se está por ir a la B. No. Antes con Grondona ¿Viste? ¿Te acordás, campeón. Pato, no? Salía campeón. ¿Te acordás los reportajes que vos le decías a Grondona? Le decías, sí, señor. Por supuesto. Todo pasa. El anillo. Y Chinqui, ni te cuento. Hablando de hoy, mirá qué cosa curiosa. Hoy hay fútbol. Hoy juega la selección argentina. El problema es Europa. El tema de la Eurocopa. Ayer mataron a 2 personas en Bélgica, en Bruselas. El mundo está un poquito loco. Un poquito. Tremendamente loco. Sí, no se jugó ese partido. Desordenadamente deshumano. Se negaron a jugar. Desordenado. Recién le acabo de hablar a Bernardo Llorente, presidenta de Tela, porque en 30 segundos le pregunta, es un reportaje más largo al Papa Francisco, o a Bergoglio, como quieras, y le pregunta, quiero compartirlo con ustedes, dura 30 segundos. ¿Qué le está faltando a la humanidad? ¿Y qué le está sobrando? A ver. A la humanidad le falta protagonista de humanidad. Ahí está. A la humanidad le falta protagonistas de humanidad. Es excelente. Y esto no te hace más cristiano, menos cristiano, judío o catalán. No hay humanidad. Alguien que dice, no, me llevo toda la plata y la tiro a un paraíso fiscal y a mí qué me importa. No te la reparto a nadie. Eso falta humanidad, que no te importe el otro. Una Argentina más humana había sido la consigna de campaña de Juan Grabois en su momento. Ah, bueno. Precisamente apelando a esa verticalidad, claro. Sí, una Argentina más humana, una sociedad más empática, en un contexto de crisis social y económica y de avance de determinados sectores. Y te lo digo porque lo conversábamos un poco fuera de aire. Fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Diversidades, Personas Trans y No Binarias, que hizo eje un poco en eso, precisamente en un contexto electoral y frente a los avances de movimientos de extrema derecha en la Argentina y en el resto de la región, se vienen, y el análisis que se hizo particularmente es que se vienen tiempos de cierta resistencia y de defensa de algunas conquistas que se lograron en los últimos años. Derecho a vivir es un montón. El derecho a vivir, y el derecho a una identidad, el derecho al acceso al aborto, el derecho a casarte con quien vos quieras, más allá de su identidad de género. Y estamos viendo cómo una parte nuclear de todos estos sectores de extrema derecha... ¿Una parte?
nuclear de Nuclear. todos los temas de derecha, que se vio en Estados Unidos, pero se está viendo en el resto de la región, e insisto, esto no es solamente en Argentina, va en contra de la diversidad sexual y va en contra de las mujeres, y muchas de las políticas que están proponiendo van en contra de las últimas conquistas de los últimos 10 años. Entonces, va a tener protagonismo, me parece, el movimiento feminista en los próximos años, dependiendo de quién gobierne a partir del 11 de diciembre, y va a haber que seguirlo. Hoy en el subte una mamá me dijo, mira, yo durante toda mi vida a veces me critico, una mujer que tendrá entre 40 y 50, charlamos un par de estaciones, a veces me critico porque no me comprometí o no milité. Yo tengo un hijo Down, yo no puedo escuchar, yo no entiendo mucho lo que dice Milei, me dijo, en economía, la verdad que no lo entiendo, pero yo solamente no voy a votar a alguien que no quiere a mi hijo. Y dice, pues no lo voy a parafrasear porque no es mi sentimiento ni mis convicciones humanas. Entonces yo dije, tienes razón. Es cierto que un país es algo más, pero también es eso. Estamos jodidos, estamos jodidos. Bueno, bravo y esas cosas. ¿Qué trajiste para hoy? Parlamentariamente. Tenemos algunos proyectos pendientes. ¿Quedan cosas pendientes? La Cámara está, bueno, esta semana sí, ¿no? Porque viene con mucha actividad. Era fuera de lo habitual en época electoral, pero esta semana sí está más tranquila, están todos en la ¿Hay campaña comisiones? con los cierres. No, pero podemos contar algunos proyectos pendientes. Y también es importante que este domingo, porque bueno, está la duda a nivel presidencial si va a haber balotaje o no, pero este domingo sabemos, eso es una certeza, que se va a definir cómo queda conformada la Cámara. Claro. El voto también es importante para eso en la categoría. Claro, porque esa es una diputados. pregunta que yo te voy a hacer a ambos, que saben sobre actividad parlamentaria. El balotaje es quién va a ser presidente o no, o presidenta. Pero los que votaste van a quedar como diputados y senadores. Sí. Eso Claro, ya queda. en noviembre, en caso de haber Es decir, cómo balotaje. va a quedar conformada la Cámara. Exacto. Ya en noviembre, en caso de haber balotaje, se vota una sola categoría, que es la de presidente, toda la de legisladores. Ahí va. Y bueno, gobernadores, en los casos que haya, provincia de Buenos Aires, ya tampoco el balotaje se define el domingo. Es decir, el balotaje es también. solo de haberlo quién será presidente o presidente. Exactamente. Ok. Y si vemos un poco lo que pasó el día de las PASO y se terminan replicando esos resultados, va a ser una Los Cámara de tercios. Diputados. Los tercios, decís vos. Los mismos tercios, y teniendo en cuenta de la base de la cual veníamos, ¿no? La Cámara de Diputados renueva la mitad de sus bancas, el Senado renueva un tercio y la Cámara de Diputados la mitad de sus bancas. Es decir, que los sectores políticos de la Cámara que más ponían en juego era Juntos por el Cambio y después el Frente de Todos. Van a conservar entre 50 y 60 diputados y diputadas cada una de las coaliciones, y después renueva lo que fue el resultado de las elecciones hace 4 años. Ahora, si se replican los resultados en las PASO, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con un bloque libertario de más de 40 diputados y diputadas, primero y principal, que esa va a ser la novedad. Estoy tratando de armar mi mapa. Y no va a haber ningún sector con una mayoría clara. No. No va a haber ningún sector. Es decir, todos van a tener que negociar con todos. Todos van a tener que negociar con todos, y si todo sucede como están pensando en el equipo de campaña de Javier Milei, que espera, ya sea el objetivo es ganar en primera vuelta, pero si llega a ganar un balotaje, la idea es convocar a sesiones extraordinarias y que el Congreso trabaje tanto diciembre, enero y febrero para empezar a darle impulso a algunas de las principales reformas que tiene pendientes. Una es la reforma de la organización de los ministerios, la otra que tiene pendiente también es la reforma laboral, y ahí van a tener que ponerse claramente a negociar con algunos sectores de Juntos por el Cambio y de las fuerzas ¿Hay provinciales. muchos y muchas que se quedan, que completan su mandato este año? Sí, la mitad. La mitad. La mitad Sí, se va. Sí, cada 2 años renueva Más la o menos mitad. proporcionalmente cada una de las fuerzas políticas. El Frente de Todos es el que la tiene más complicada. Las dos principales ¿Por qué? coaliciones. Enséñame. Sí, las dos principales coaliciones van a caer, porque no van a llegar al porcentaje de hace 4 años, del 2019, los que ¿Qué renuevan ahora. porcentaje hubo? Son los de 2019. Alberto Fernández, recordemos, ganó en primera vuelta con el 48%. Ese porcentaje es prácticamente imposible, digamos, es imposible. Lo que está buscando Massa, Unión por la Patria, es
ingresar al balotaje superando los 30 puntos, es decir, va a quedar más de 10 puntos abajo en la categoría ¿Qué cosa de digo? diputados que hace 4 años. Razono y ayúdenme. Los liderazgos, tanto de Macri como de Cristina, se han debilitado. Son lo que son en la historia. Son lo que son en la historia. Innegables son lo que son en la historia. Pero hoy están debilitados, cada uno en lo suyo. Sí, uno diría que hay que ver si el liderazgo de Mauricio Macri está debilitado, teniendo en cuenta la manera que ha intervenido y perjudicado la propia campaña de Patricia Bullrich, con los contactos que tiene con el propio Javier Milei, con la especulación de incluso algunos dirigentes suyos. Es otra mirada, está bien. Asesorando al propio Javier Milei y con la perspectiva de que al no tener un aparato y una estructura lo suficientemente fuerte, Javier Milei se especula con que el propio Mauricio Macri va a aportarles determinada cantidad de números, porque convengamos que ocupar el Estado Nacional requiere muchas personas necesariamente, y ahí Macri va a jugar un papel bastante fuerte en el caso que Javier Milei sea electo presidente, también como principal interlocutor entre un sector del PRO y entre un la Libertad Avanza, así que ahí pareciera tenemos mucho para hablar, me gusta los nuevos escenarios. De alguna manera queda debilitado Mauricio Macri, porque en el caso de que gane Javier Milei, Macri ya no va a ser el líder como fue en su momento de Todos Juntos por el Cambio. Es más, Juntos por el Cambio probablemente se diluya en el camino. Claro, va a ser el líder de una fracción. Vamos con el querido Gonzalo y le vamos a decir buen día. Dale. Buen día, Horacio, para vos, para Martín, para Mary. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado el fin de semana largo? Bueno, bien, la vida bien. Pregunto, digo, ¿cómo han pasado el fin de largo? Inolvidable, inolvidable. Perfecto. Fue un momento único de mi vida. Qué bueno. Sí. ¿El tuyo? Qué bueno, Horacio, qué bueno. Pero por supuesto. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Estuviste con tu mamá? ¿Le diste el regalo y todas disfrutando. esas cosas? ¿Le diste un beso a tu vieja? Gracias a Dios sí, pudimos comer una rica comida y pasar momentos muy lindos. ¿Le hizo algún regalo material además de su amor? ¿Le hizo algún regalo material además de su amor? Sí, más que nada fueron distintas salidas, a merendar, a comer algo. A compartir momentos. Y también un regalo que se muy bien, compartir momentos. Un regalo que se autoobsequió y que... ¿Cómo se autoobsequió? No, ya me está haciendo trampa. No. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que cuando salían a tomar algo pagaba mamá? Ni siquiera participé, lo vio, lo compró y me dijo, ya lo compré, gracias, me dijo. No, eso no es un regalo. No. Y bueno. No, sos un amarrete, madre. Algunas madres prefieren elegirse el regalo y después me lo pagas. Pero yo lo elijo. No. Claro, exactamente. Igual es raro el tema del regalo. regalo. Tenés que conocer mucho al otro para más o menos embocar. Sí, y no hablo solamente de ropa o algún objeto que nos gustaría tener. Estoy en contra, por supuesto, de los regalos de los electrodomésticos. En contra. No. Bueno. ¿Está viendo ahora tu mamá? Esto fue más un fin de semana de salida. Fin de semana, bueno. No sé por qué tenía que hacer un trámite junto con mi tía a la mañana, así que no lo sé. Me cuesta un montón de momento detalles. no sé, Yo pero le lo puede haber pregunté repetido, todo eso. Sí, quise ahondar en cómo había sido los últimos días de feriado. ¿Viajó cómoda en tren? Claro, Empecemos, ¿Viajó en cómoda en tren? No, viajó muy bien. De hecho, se hizo charla con la compañera, digamos, Hizo charla con la compañera. Me gustó esa cosa campestre. Sí. Hizo charla con la compañera. Compañera, y sí charlamos. Sí. Compañera, justamente, ¿no? En este día voy a hablar con compañero. Roberto Bolaño. Bueno, veo muy vacío el recinto. ¿Se fueron todos? No es que se fueron todos, sino que estamos, además de acá con Sergio estamos, la realidad de Horacio indica que así como está viendo ahora el recinto, tranquilo, relajado, esta semana, por lo menos en la Cámara, y teniendo en cuenta
y muy entendible. El domingo tendremos un evento muy importante como es una elección general, con toda la expectativa puesta allí, no solamente por todas las movilizaciones, los actos que se van a realizar, como el que se va a hacer a las 4 de la tarde en el estadio de Arsenal de Sarandí, en Avellaneda. Bueno, también será toda una semana con mucha campaña política. Cierres de campaña, en el quiere tramo decir final usted. respecto a lo que tiene que ver. Cierres de campaña. Cierre de campaña, en la previa a la elección. ¿Cuándo se cierra todo? Exactamente. ¿El jueves o el viernes? No hay comisiones pactadas. Y creo que el jueves a la noche. Sí, el jueves a las 10 ayer de la noche, Bullrich si mal no hizo un recuerdo. cierre ahí en Barrancas de Belgrano. Así es, con la estrenando el nuevo reta- hit, ¿no? La casta tiene miedo, lo pasó a ser la mafia Sí, tiene miedo. Todo es miedo, todo es violencia. Ya bastante somos testigos del subsuelo humano. Todo es miedo, te voy a liquidar, te voy a enterrar. Bueno, y el otro fue a dar por Loma de Zamora, qué sé yo, se vistió de... Bueno. Bueno, ¿qué más me vas a contar? Bueno, Horacio, básicamente que lo que vendrá aquí en la Cámara en principio es, una vez que avance la elección, veremos si hay balotaje o no, pero bueno, esto va a ser un poco también decisivo para el rumbo que tendrá la presentación y la charla, el debate aquí en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto 2024 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, Sergio Massa se sentó en la mesa de Mirta Legrand y dijo: voy a presentar un proyecto para que el previaje sea una política Sí, lo dijo pública ayer, fija, algo más permanente, a importante partir del 2024. que Mirta Legrand, ayer junto con un acto con el ministro de Turismo, desde San Luis, desde Potrero de los Funes, reafirmó un programa que va más allá de la subestimación de la oposición. Se ha movilizado mucha gente en todo el país, en todo el territorio. Exacto. Entonces no es un tema menor y lo va a Sí, sí. incluir, dijo que lo va a incluir en el año próximo, en el año parlamentario, para que ya forme parte de una política pública. Bueno, ¿algo más? Exacto, que es parte de un paquete productivo, es Claro, parte de un paquete exactamente. productivo y de en línea con también lo que será por ejemplo el programa Compre Sin IVA, para darle una continuidad, cual. ¿no? Respaldo político a ciertas cuestiones que están vigentes y que se esperan para el 2024 continúen. Bueno, vamos y venimos, dale. Vamos y venimos. Saludos a Sergio. Dale, Horacio, placer. Mi saludo y mi Cómo respeto. Bueno, vamos al amigo Martín Bravo. ¿Quién se llamaba Martín en tu familia, aparte de vos? ¿Abuelo, tío, tu viejo? No. No. Que yo sepa, no tengo ninguno. ¿Le gustaba Martín a la familia? Le gustaba Martín. Y fue. ¿Hay un segundo nombre ahí? No. Gonzalo. Martín Gonzalo. ¿Lo usás? No. Haces bien. No, digo que yo me llamo Horacio Daniel, está bien. Está lindo Daniel, pero me gusta. No lo usás nunca. Horacio. No, Tampoco lo usás. no. A mis hijos y hijas, a todas les he puesto un solo nombre. Pablo, Joaquín, Carolina, Romina. ¿No? ¿Para qué? Más sencillo. ¿Para qué? Yo no tengo segundo nombre, Usted nadie en mi no, ¿no? familia tiene segundo nombre. Todos los Ya hijos no de se los usa hijos del más matrimonio poner son un nombre. un solo nombre. Un solo nombre. ¿Y María por alguien? ¿Había una abuela, una tía, algo o no? Hay como 14 Marías en la familia. No, Y bueno, la querida no hay Virgen mucha hizo lo originalidad, propio. no. Ah. Encima. ¿Le hubieras puesto un complemento, María No, de me los gusta María Ángeles? sola, pero ¿Te gusta María? A mí tengo me una gusta tía mucho llamada María Caferta que quiero mucho, otra que es María Luisa Caferta que también quiero mucho. Y, son... Y claro, ¿por qué no lo vas a querer? y sí, pero nos llamamos todas iguales. Sí, bueno, pasen las Marías, pasen las Caferas. Sí, exacto. Bueno, Martincito, decí lo que quieras. Vamos a repasar uno de los proyectos pendientes. Como sabemos, el Congreso se reactivó en las últimas semanas, en parte llamativamente antes de la elección, tanto en diputados como en el Senado. Hubo proyectos que se convirtieron en ley. Este que vamos a repasar ahora todavía no, sí se aprobó en diputados y está pendiente en el Senado. El Senado está preparando una próxima sesión para después de las generales. Bueno, este es uno de los proyectos que está ahí en agenda porque ya tiene dictamen de comisión en el Senado. Es el proyecto de empleo MIPYME, el autor es el Poder Ejecutivo, lo firmaron Alberto Fernández, Sergio Massa como ministro de Economía, Agustín Rossi como jefe de gabinete, ahí tenemos a la fórmula de Unión por la Patria, y Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Este proyecto se aprobó el mes pasado con 130 votos en la Cámara de Diputados.
con esta suerte de mayoría que construyó el Frente de Todos con algunos aliados para algunos proyectos, como decíamos antes, para reactivar la actividad en la Cámara antes de las elecciones. Este proyecto puntualmente comprende a los trabajadores, a los empleadores que encuadren y se encuentren inscritos como micro, pequeñas o medianas empresas y también a entidades sin fines de lucro. Vamos a ver en las próximas placas que depende del tamaño de la empresa. Bueno, el proyecto propone beneficios impositivos. Baja las contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del proyecto, siempre y cuando incrementen la nómina laboral. Es decir, bueno, esto para evitar despidos y que ingresen nuevos empleados con este régimen, no, tienen que incrementar la nómina laboral. También el proyecto otorga beneficios a aquellos empleadores que conviertan de manera gradual los planes de empleo, los planes en empleo formal. Es decir, hay dos partes para el proyecto. Uno, para las personas que reciban asistencia social, tiene beneficio el empleador, y también para, lo vamos a ver en la próxima placa, para los que quieran regularizar ya empleados que ya estaban con anterioridad. Ayer nosotros hacemos el noticiero central y después me dan la posibilidad de hacer un cierre de edición. Es una mesa para pensar otros temas, como por ejemplo esto que está hablando Martín. Y lo habíamos invitado a Hernán Lester. Y recordaba, Hernán con todo lo que sabe de economía, y yo con algunas cosas puntuales periodísticas, en la década del 90, con Cavallo, viendo a espejo lo que quiera hacer Milei, qué sé yo, el tema de la coparticipación, donde cada provincia se la arregla como pueda. Yo recordaba la carpa blanca acá enfrente, donde los maestros, la educación, tipo provincia más rica, provincia más pobre, bancatela. Y la coparticipación le daba la posibilidad a cada una de las provincias poder estimular pequeñas y medianas industrias. ¿Qué te voy a contar? Vos naciste escuchando pequeñas y medianas, cómo se alentaba sobre todo el desarrollo. Yo ayer me volví, vamos a después un día hablar, esta semana podemos hacerlos, querida producción, con algunos legisladores y algunos diputados o diputadas de provincias que tienen recursos naturales. Las provincias no comparten lo que tienen de recursos naturales, es de las provincias. Y un pedacito chiquitito es nada más. Es decir, que lo que falta explotar, que es el hidrógeno verde, el litio, el petróleo, qué sé yo, si van a acompañar a aquellos que quieren rematar la Argentina, no vamos a quedar en bolas. Si en el 90 se regalaron las joyas de la abuela, lo que queda, y no va a haber pequeñas, medianas, digo, no, sin estímulo. Porque este proyecto es bárbaro, ¿no? Sí, es uno de los que propone justamente, bueno, eso, ¿no? Se habla mucho de cómo salir de la asistencia social, cómo ir, digamos, cómo armar el tránsito de los planes sociales al trabajo. En eso lo dicen prácticamente todas las fuerzas políticas. El tema es el cómo. Bueno, evidentemente es muy difícil. Hay también una crítica a estos beneficios a las empresas, porque también, como vos, Horacio, decías, repetías a los 90, también hubo rebaja de aportes patronales y no generaron empleo, sino todo lo contrario. Por eso la izquierda votó en contra de este proyecto. Pero bueno, es una manera como para, digamos... ¿Qué van a hacer con millones de seres humanos? Yo una vez los entrevista o los veo ocasionalmente. ¿Qué van a hacer con millones de seres humanos? Si hoy no logran hacer pie, ¿qué van a hacer? ¿Qué proyecto hay más allá de los fulanos y fulanas que se enojan cuando alguien le pregunta algo? ¿Qué van a hacer? A ver, igual de todas maneras el proyecto, más allá de... decís vos? Sí, de este y de la política de la reducción de aportes patronales como incentivo para la contratación formal, forma parte de un paquete de medidas orientadas a diferentes sectores de la actividad laboral. Ajá. Actualmente se está discutiendo, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo. Y que una de las críticas puntuales que había de los sectores empresarios, pero también de la oposición, es cómo vos podés plantearte a debatir, reducir la jornada laboral que afecta a un determinado porcentaje del mercado laboral cuando tenés más de un 40% del empleo informal.
La respuesta es este importante proyecto. eso que estás diciendo. Nosotros presentamos, y ¿qué es lo que te dicen del oficialismo? Nosotros presentamos precisamente un proyecto que lo que busca que para las pymes, que son las principales generadoras de empleo en la Argentina, Tal cual. puedan incluir ya sus trabajadores y trabajadoras que actualmente están trabajando en blanco, y la chicana después es, y ustedes no lo quisieron acompañar. Ahora, tiene que ver con La chicana es esa. la chicana es esa, tiene que ver con el reconocimiento de un trabajo que sabemos que los índices de desempleo actuales en Argentina son bastante bajos, son un poquito más de 6 puntos de desempleo, y que los problemas del mercado laboral son dos: son la informalidad y por lo tanto la ausencia absoluta de determinados beneficios laborales, como puede ser una obra social o como puede ser la posibilidad de jubilarte en un futuro, y por el otro lado tiene que ver con los salarios por debajo de la línea de pobreza. Entonces vos tenés un mercado laboral que es en un gran porcentaje sin derechos laborales, y el otro sector que por más derechos laborales que tenga son pobres, son salarios pobres. Entonces son diferentes no llegar ni siquiera a la mitad de la canasta. maneras de lidiar con un problema bastante heterogéneo que no se soluciona simplemente atacando determinados sectores del mercado laboral, y el proyecto iba en ese sentido. ¿Y quién lo escribió este proyecto? Este proyecto es del Poder Ejecutivo, lo firma Alberto Fernández. El presidente está en China, ¿no? Está en China, exactamente. Última gira. Fue a buscar esos chuan chop. Los yuanes para el swap y generar más, tener más divisas. Para ir tapar algunos compromisos que hay. Última semana antes de las elecciones, con la expectativa un poco de la corrida pueda ir incrementándose, y ni que hablar para evitar algo el lunes. qué pasa el 23, ¿no? Depende un poco, sabemos, los resultados electorales son las principales generadores de corridas. Hay expectativa de que si la diferencia no es muy grande. Ayer hice todo un informe. ¿Dónde está el croata? ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está el croata? Bueno, el croata y toda la barra, la banda. También dónde está el de Yate, que está escondido ahí en un country, y la Sirio haciendo una entrevista con alguien del canal donde trabajaba, diciendo cayeron 22 casas y otros autos. Entonces, algo pasó. Ese tipo, más, Kicillof, lo escuché el otro día, firmó Insaurralde estando arriba del barco. Epa, muchacho, ¿qué pasó? Entonces, es muy difícil remontar. Difícil. Y del otro lado, ni hablar. El croata, amigo de Marra y qué sé yo, que grita, que anda con la patineta. ¿De dónde salió ese tipo? De una cueva, que quiere gobernar Buenos Aires. Es un cuevero bolsero como el padre. ¿De qué estamos hablando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. ¿Cómo andan? ¿Bien? Yo también. Por favor. Quedan unas placas, ¿no? Sí. El beneficio del proyecto lo que propone es por un plazo de 2 años a partir del inicio de la relación laboral, y lo que decíamos antes, la magnitud varía, del beneficio varía en función del tamaño de la persona empleadora. Por ejemplo, para las pymes es un 100% en estos primeros 2 años, para el resto de las empresas 50% y 25%. También los titulares de los programas sociales que sean contratados y que cumplan con la capacitación van a continuar percibiendo los beneficios y las prestaciones durante 1 año. Esta cuestión de, hay que ver si hasta qué punto es cierto, pero bueno, está instalado que algunos no quieren que se regularice su vínculo para no dejar de percibir el beneficio. Tenemos una más, también propone beneficios para regularizar las relaciones laborales iniciadas con anterioridad. Esto es básicamente condonaciones de la deuda, rebaja también de los aportes patronales, y para que puedan tener aportes, los trabajadores incluidos en esta regularización van a tener derecho a computar hasta 60 meses de aporte sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo. En el Senado tiene buenas perspectivas de aprobarse el proyecto, porque si hacemos en espejo cómo salió la votación en diputados, podemos adelantar que en el Senado puede aprobarse, porque acá en diputados hubo 130 votos a favor, 3 nada más en contra de la izquierda y 63 abstenciones de Juntos por el Cambio. En esos 130 votos a favor, además del Frente de Todos, hubo los habituales aliados como los diputados de Misiones, pero también lo que llamamos el grupo del medio, los bloques
del Medio, Graciela Camaño, los 3 cordobeses. En el Senado está Alejandra Vigo, senadora por Córdoba, 2 socialistas. Y también hubo 2 de Juntos por el Cambio, el radical de Misiones Martín Arjol y Carlos Zapata de Salta. Martín Arjol viene desprendiéndose en algunas votaciones de Juntos por el Cambio. También pasó en el proyecto de impulso al régimen de la industria del calzado. Y después también votaban a favor Javier Milei, Carolina Píparo y Victoria Villarruel, los 3 candidatos libertarios que no tienen senadores. Pero de cualquier manera, y más con Juntos por el Cambio, a favor de abstenerse, el oficialismo tiene confianza en que va a aprobar el proyecto probablemente después de las elecciones. Sí, porque originalmente se esperaba que hubiera una sesión esta semana en el Senado. Tenemos la votación acá en la Cámara de Diputados del proyecto. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Programa Empleo MIPYME. Orden del día número 784. Diputado Ritondo. ¿La va a proponer? Sí, Presidenta, le pido permiso para la abstención de todo el interbloque Juntos por el Cambio. Todo el interbloque Juntos por el Cambio. ¿Vamos? Orden del día número 784. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Cierra la votación. Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 130 afirmativos, 3 negativos, 63 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Vimos ahí una imagen, antes, la anterior a la presidenta Moro, de Carlos Heller, ¿no? Que impulsó tanto. A ver qué dijo don Carlos de esto. A ver. Objetivos: fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes. Formalizar trabajo que hoy no está registrado. Impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado. Un tema principal es tener en cuenta el escenario. La informalidad se concentra principalmente en las microempresas. De acuerdo a la información que se nos presentó, hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, un 35%. Entre las de 41 y 100, un 15%, y en las de más de 100, un 12%. De allí que el proyecto hace foco, incluso en los beneficios, en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, aunque alcanza también a las facilidades a todas las pequeñas y a las medianas, y también para las grandes cuando se trata de contratación de nuevos trabajadores que poseen planes sociales. Quiero decir que esto hay que entenderlo todo en el marco complementario de otros temas como el que tratamos antes cuando hablamos en el tema anterior de impuesto a las ganancias. Aquí estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor cuando se trata de incremental, es decir, cuando esas empresas aumentan su cantidad de trabajadores. Para ese caso, insisto, de beneficio de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tienen que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago. El plazo de reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al Sistema Integrado de Previsión Argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al régimen de asignaciones familiares. Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la RT, es decir, son 2 obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeño, medianas o incluso las entidades sin fines de lucro, cuyos objetivos sean la prestación
prestación de servicios sociales gratuitos recibirán hasta un 100% de reducción de estas contribuciones patronales por ese periodo de 24 meses. Para el resto de los empleadores del sector privado, si contratan trabajadores que no gocen de planes sociales, recibirán un 50% de reducción de contribuciones patronales durante los primeros 12 meses y un 25% durante los siguientes 12 meses. Tratándose de todos los empleadores que contraten trabajadores que gocen de programas sociales, la reducción es del 100% de las contribuciones también por 24 meses. Beneficios para la regularización del trabajo no registrado. El proyecto prevé un plazo de 90 días a partir de su reglamentación para poder ingresar, acogerse a los beneficios de esta norma. Y los destinatarios, como dijimos, micro, pequeñas y medianas empresas, con la restricción ya expresada de que presten servicios sociales. Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive, el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la ley penal tributaria, la baja del REPSAL si regulariza a todos los trabajadores por los que se encuentra en el REPSAL, la condonación de deuda por capital, intereses, multas y punitorios por falta de pago y contribuciones con destino a estos subsistemas de seguridad social. Estos beneficios, por incorporar hasta 10 trabajadores, los reciben las micro y pequeñas empresas en un 100%, las medianas tramo 1 en un 80% y las medianas tramo 2 en un 60%. A partir del trabajador número 11, las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. Las medianas tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios, excluyendo para estas últimas la condonación de capital. El beneficio para los trabajadores regularizados es que se les computará a los fines de la seguridad social, es decir, a los fines de su futura jubilación, hasta 60 meses de servicio previo. El decaimiento de los beneficios se producirá en el caso de que en la unidad empleadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales líquidas y exigibles pendientes, ser sujeto de sanciones que se registren en el REPSAL, incurra en prácticas laborales indebidas o abusivas o reduzca posteriormente la nómina laboral. Estas son en general las principales líneas rectoras de este proyecto, que nos parece que cumple más que adecuadamente con los objetivos que nos hemos planteado, que apuntan a la reducción del trabajo informal, uno de los problemas más graves que hoy aquí se han expresado desde distintos lugares y desde distintas bancadas. Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes, es el objetivo principal que tiene este proyecto. Formalizar el trabajo que hoy no está registrado es también igualmente importante. Impulsar la transformación de lo que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal registrado completa el cuadro de lo que este proyecto propone. Claro. Ahí está don Carlos Gera. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, y siempre bienvenida, a la diputada Romina del Plan. Estimada. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. ¿Estuviste en Bariloche? Estuve en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, una instancia muy importante de organización, de debate, miles de mujeres y diversidades. Digo, soñado, vos cuando eras muy piba, digo, esto es soñado, que hoy todos tengan y todes tengan voz y, bueno, voto desde ya, pero que puedan pensar en voz alta. Es inimaginable que tu vieja, tu tía... Te quiero decir que el encuentro te lleva 36 ediciones, o sea que... ¿tanto? Claro, o sea que es un encuentro que ha sido autogestionado hace mucho tiempo, mucho antes de que ninguna agenda pública aparecieran los temas. Y al contrario, en gran medida es este proceso de organización y las agendas de lucha que se han desprendido de ahí, porque el encuentro con nuestra
disidencia, no toma resoluciones concretas de medidas de... No, es un debate que queda allí en ese intercambio. Pero sí se ha ido forjando una agenda de mujeres y diversidades que luego, bueno, muchas organizaciones hemos puesto en la calle y bueno, que ha dado lugar desde el Ni Una Menos hasta toda la Ola Verde y a muchas otras cuestiones. Y bueno, este encuentro ha sido muy importante porque es el encuentro que se da en el marco de este peligro del avance de la derecha contra los derechos de las mujeres y diversidades, y también en el marco de un ajuste que tiene a las mujeres entre los primeros lugares en índice de pobreza, indigencia, precarización laboral y demás. O sea, que no es solo esperar al ataque futuro, es también el ataque presente. Por eso, contra los fachos y los ajustadores. No, bueno, uno para sintetizarlo. También uno de los reclamos que se ve todos los años en los encuentros plurinacionales, que tiene que ver con el reclamo por una ley de reconocimiento y para las personas trans, de ¿no? reparación. De reparación para las personas trans, que se había arrancado a debatir acá en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que las personas trans tienen una expectativa de vida de 40 años y bueno, precisamente, que es un reclamo de hace muchos años. ¿Qué posibilidades le ves? ¿Qué tanta presencia tuvo a lo largo del encuentro? ¿Y cómo ves que puede tratarse en el Congreso? Vos viste que acá en la vida parlamentaria fue debut y despedida la presentación del proyecto. Incluso todo el encuentro estuvo cruzado por las denuncias de los incumplimientos del cupo laboral travesti trans en gran parte de las jurisdicciones. Y sí, porque acá se votó el cupo nacional y hay varias provincias que lo tienen, incluso municipios, pero ese 1% que ya es bajo no se cumple. Se cumple muy parcialmente. Una cosa de la Cámara de Diputados, pero es un rara avis, digamos, la Cámara de Diputados. Y otra cosa es el municipio de algún lado. No, y otra cosa es el Estado Nacional, que tiene que cumplir y abrir esos cupos. Y en casi, el Estado no lo cumple. No los cumple porque además queda todo reducido a un grupo de gente que conoce los temas. Entonces, bueno, hay un reclamo, incluso se vio en esa jornada donde se presentó el proyecto de reparación, el reclamo de que los registros sean más públicos, haya difusión del tema, haya campañas de propaganda. Y una cuestión que me pareció importante es que ahora en los encuentros, los días sábados, o sea, la primera jornada del encuentro se cierra con una marcha contra los transfemicidios y travesticidios, y en este año fue muy numerosa, cuando 4 o 5 encuentros atrás era una marcha de un puñado. ¿Sí? Ya hace varios años igual que está haciendo de las más convocatorias tienen. Pero la enorme convocatoria me pareció importante en esta evolución. Hace unos 5 o 6 años atrás, a la gran masividad que tuvo hablando la de este día sábado. De esto de aparecer o desaparecer, con todo lo que significa en la Argentina, con negar y afirmar. Ayer hubo un acto en Barrancas de Belgrano, nos estás viendo en todo el país, Barrancas de Belgrano, en el norte de la ciudad, cerró en parte Juntos por el Cambio. Era el cierre de Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno porteño. Entonces estaba Jorge Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Y dicen, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos somos? ¿5, 6.000, 7.000? Y no somos 30.000, como dicen los peronistas. No, digamos que somos 30.000 más o menos. Redondean el número en 30.000. Peor. Bueno, ¿qué gravísimo. hacemos con todo eso? Mira, tiene que ver con todo. Primero te das cuenta de la banalización del problema, ¿no? Primer tema, la banalización de un tema tan serio, tan caro al pueblo argentino, la lucha contra la dictadura cívico, eclesiástico, militar, y es muy, muy serio que se banalice la idea de que, bueno, no se sabe ni cuánto soy, cualquier cosa se dice. Todo esto tiene que ver con las políticas de impunidad. Mira, hoy un alumno me preguntaba, como reflexión de un trabajo, dice, ¿cómo puede ser que en relación a las víctimas de la Noche de los Lápices y otros casos similares que hubo durante la dictadura, recién en 2020 se haya hecho un juicio? Un alumno de... ¿Cuántos años tiene? 16 años. Me decía, yo no puedo entender cómo estos hechos que fueron en el 77, por ejemplo, estábamos viendo un caso posterior a la Noche de los Lápices en la zona oeste, recién se haya hecho un juicio en 2020, ¿no? Bueno, esa pregunta es totalmente legítima, es la pregunta. Bueno, tiene que ver con las políticas de impunidad sistemáticas, con todo lo que se ha permitido avanzar
Porque una cosa son los discursos y otra cosa son los hechos. Acá hubo obediencia debida, punto final, indultos. Hubo mucho que hacer, que seguir luchando, no solo contra la dictadura, sino contra todas las medidas de impunidad posteriores. Y entonces esta nueva idea, por un lado el negacionismo, ¿no? de las Victoria Villarruel, de todo este sector de la ultraderecha, directamente negando la represión y el terrorismo de Estado, y por el otro lado, bueno, los de Juntos por el Cambio y compañía, que tratan, ya lo vimos bajo el gobierno de Macri, ¿no? Lo tuvimos con el que era, con lo pérfido y demás, haciendo todos estos planteamientos. Nosotros somos muy claros. Primero, que los 30.000 no es un número inventado, sino que tiene que ver con los registros que se han ido haciendo en forma artesanal en muchos casos, porque justamente ha habido enormes dificultades para poder registrar todo, incluso está subregistrado probablemente. Pero después hay muchos elementos para justificar la fecha. El propio Departamento de Estado norteamericano reconocía en el año 1978 la cifra de 22.000 desaparecidos, con lo cual 78, faltaban varios años más hasta el fin de la dictadura, por lo tanto, efectivamente, esa banalización, esa minimización y esa negación, bueno, trata de encubrir la acción también de muchos de ellos y de esas fuerzas políticas, no solo bajo la dictadura, sino todos los años posteriores. Y vos ahí, Romina, ¿qué mirada tienen tuya desde el Partido Obrero, desde el FIT, en torno a las leyes que penalicen el negacionismo? ¿Tienen una postura política? Sí, no hay, pero incluso dentro de los movimientos de derechos humanos hay una discusión interna dentro de los movimientos de derechos humanos si tiene o no que haber leyes que penalicen los discursos de odio y los discursos negacionistas. Mira, el problema es el siguiente. No hay ley que evite las acciones políticas, ¿se entiende? Y incluso nosotros desde la izquierda somos bastante enemigos del delito de opinión, porque una cosa es el delito de opinión y otra cosa, digamos que, o sea, que es la libertad de poder expresarse, y otra cosa es, digamos, las acciones que van de la mano de ciertos discursos y que se dejan hacer. Porque si no tenemos como una doble vara, ¿no? Si dice, ay, ojo, los discursos de odio, y después se deja hacer a los grupos que actúan, no solo que opinan, que actúan. Y entonces ahí hay una situación donde nosotros somos partidarios de que todas las acciones que se han desarrollado, digamos, justamente que tienen que ver con acciones políticas contra expresiones, desde el magnicidio de Cristina Kirchner hasta los ataques a los locales de la izquierda, tienen que ser investigados a fondo. No puede haber medias tintas, porque son acciones, no son opiniones, son acciones. Y en ese punto me parece que es clave que hay que ir a fondo en la investigación. Del mismo modo que uno de los temas es que no se abren los archivos de la dictadura en su totalidad. Este es el gran tema. O sea, toda esta gente que todavía se da el tupé de decir barbaridades, no ha garantizado, todos los que pasaron por los gobiernos, incluso la apertura integral de los archivos. Y este es un reclamo de los organismos independientes del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia, porque justamente es clave poder conocer el destino de todos y todas las víctimas del terrorismo de Estado, ir a fondo en poder tratar de identificar a dónde, digamos, han sido entregados los bebés nacidos en cautiverio, los niños y niñas secuestrados. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se quiere terminar de abrir? Bueno, la sospecha muy fundada es que ningún gobierno quiere que se destape todas las complicidades, porque más de uno de los que se pasean por los ámbitos públicos termina con las manos bien claras con la complicidad de la dictadura, ¿no? Entonces me parece que ahí el hecho de que los empresarios cómplices de la dictadura, incluso que hayan tenido acciones muy concretas y directas, como el de Ledesma, Blaquier y demás, hayan muerto sin haber sido siquiera investigados, bueno, es parte de toda esta política de impunidad y me parece que hay que ir a fondo, ¿no? Pues mira, te consulto por la campaña. Hace unas semanas en este programa habías dicho, bueno, después del resultado de las PASO, no tan sorprendente en cuanto a la cantidad de votos de Milei, que había un trabajo para hacer importante de la izquierda en los barrios populares, que antes, bueno, votaban más que nada al peronismo, eventualmente a la izquierda. ¿Qué expectativa tienen ahora para las generales? Mirá, es una elección muy compleja, ¿no? Hay una gran confusión.
en general, pero nosotros estamos haciendo un trabajo muy riguroso, por un lado desmontando los planteos de Milei y compañía, desarmando los discursos mentirosos, ficticios, y por otro lado llamando a votar al Frente de Izquierda y saliendo de la extorsión, digamos, del mal menor. Parte del debate también que hubo en el encuentro de mujeres y demás. Porque la idea del mal menor y entonces anticipar un eventual balotaje a esta elección deja a los trabajadores, a los sectores que somos más conscientes de las políticas, totalmente, completamente desprotegidos, porque con el voto en nombre del mal menor van a llevar adelante el ajuste. Entonces, entrar a la siguiente etapa con un voto, digamos, importante al Frente de Izquierda, es para nosotros no solo una defensa en relación a la etapa actual, sino también una perspectiva. Me parece que en ese sentido el voto al Frente de Izquierda es muy importante. ¿Qué proponen ustedes con el tema del Fondo Monetario? Bueno, nosotros planteamos que hay que desconocer esta deuda completamente usuraria y fraudulenta. Hay que ir a un default soberano, un desconocimiento soberano, no un default. Porque no queremos que se deje de pagar para ver cómo se paga, ¿no? Sino queremos ir a un desconocimiento soberano en regla, desconociendo una deuda que es completamente fraudulenta. Mira, el problema es el siguiente, es cuáles son los elementos legales y demás que se está dispuesto a reconocer. Todos estos problemas que estamos teniendo de embargo en los tribunales de Nueva York, esto y lo otro, es porque los gobiernos de Menem hacia adelante, y ninguno lo dio marcha atrás, han reconocido justamente que los pleitos y los reclamos se hacen en el extranjero, han reconocido la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Esto es una cosa completamente inadmisible. Entonces, creo que, digamos, un pueblo movilizado y un pueblo organizado tiene más posibilidad de embargar los bienes que hay de todas esas potencias en Argentina que te embarguen lo que vos tenés afuera. Ahora, para eso tenés que tener una decisión política que hoy no hay. Y lo que nosotros tenemos es a las empresas de los países imperialistas saqueando nuestros recursos a mano llena, ¿no? Y lo que falta. Esto es, y lo que falta si los dejan. Entonces me parece que es importante esto, por eso el voto al Frente de Izquierda, en la figura, por supuesto, de Miriam Bregman encabezando como candidata a presidenta, pero también de Néstor Pitrola como candidato a diputado y demás, porque también hay que recordar que se eligen legisladores, y esto es clave para la izquierda en esta etapa. ¿Cuándo cierran campaña? Mira, estamos cerrando, haciendo cierres locales, por ejemplo en Matanza cerramos mañana en la peatonal de San Justo, y se está terminando de arreglar. Sí, por supuesto, voy a todos lados. ¿Y hablas también? En algunos hablo, en otros acompaño. Y se está terminando de ver si hay un cierre acá en la ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Vanina Biasia, jefa de gobierno, gran compañera. Recién hablabas de no elegir por el mal menor. Eso, bueno, es para disputarle el voto al peronismo, ¿no? A Unión por la Patria. A Milei, ¿es más difícil, está consolidado ese voto? ¿Es más difícil disputárselo desde la izquierda? Mira, cuando uno puede explicar, no está tan consolidado. De hecho, creo que va a haber cierta movilidad del voto. Hay sectores que, bueno, después de la elección también se fueron anoticiando de qué se trataba el planteo, ¿no? De Milei y su programa. Bueno, el planteo de la dolarización, que es, digamos, una mega devaluación para llevar los salarios a la miseria, el tema de las escuelas voucher, que es la privatización por una vía indirecta de la educación, el tema del arancelamiento universitario. Bueno, han ido circulando muchos temas, incluso ustedes vieron que hay varias organizaciones que han desmentido a Milei en relación a sus planteos sobre la no existencia de la brecha salarial de género en el debate presidencial. Ha habido, digamos, entidades que estudian estos temas que han salido a polemizar contra Milei y a ratificar lo que venimos planteando del Frente de Izquierda y que en el debate lo expresó Miriam. Entonces me parece que es importante. ¿Te gustó Estamos el debate? en esos debates, digamos, que son en algunos casos hasta persona a persona, por eso hemos puesto mesitas callejeras, recorridos de barrios, charlas. Me pareció que fue más dinámico que el de hace 4 años, por este tema de las repreguntas. ¿Te gustó más Buenos Aires que el de Santiago? No, me gustó más el de Santiago. Me pareció que fue más sólido, que
que fue más dinámico. Este ya medio... Demasiado guionado. Demasiado, no, sobre todo aparte demasiadas chanzas, me parece, como demasiadas chicanas. Lo del gatito mimoso. Pero creo que el de Santiago fue muy, muy importante. Y bueno, también tiene una posibilidad de difundir planteamientos, aún con ese formato limitado y difundir planteos de fuerzas que tenemos menos recursos, como el Frente de Izquierda, muy importante. No faltó ya el político patronal que dijo, bueno, que no vayan todos los candidatos y candidatas, que vayan solo los que tienen posibilidades. Bueno, justamente expresando que quieren ratificar esa diferencia en los recursos en un nivel, porque no quieren ser expuestos. Y bueno, la presencia de la izquierda los expone. Hoy Romina, una del Congreso, son 4 diputados de izquierda, y este domingo es cuando se define cómo va a quedar la Cámara a partir de diciembre. ¿Tienen un cálculo, una expectativa de a dónde pueden? Bueno, tenemos expectativas, uno tiene obviamente en todo el país. Claro. Ahora creo que una situación posible que estamos disputando, y aprovecho de paso que nadie se olvide que la importancia que tienen los diputados del Frente de Izquierda, así que el voto a la lista de diputados también muy importante, es en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos terminás este año? No, nosotros todos los 4 estamos hasta 2025, por supuesto con las rotaciones correspondientes de los acuerdos, ¿no? Así que bueno, me parece que la posibilidad de incrementar nuestra bancada ingresando en la provincia de Buenos Aires... No sé qué es. Nosotros tenemos un acuerdo en el Frente de Izquierda que es todo lo contrario a los atornillados a los sillones, ¿no? Todo lo contrario a la idea de algún beneficio individual o demás, o eternizarse. El Frente de Izquierda tiene un acuerdo que todas las bancas que se obtienen del Frente de Izquierda, todas las fuerzas políticas que integramos el FITU, que somos 4, pasamos por esas bancas conquistadas. Hay un periodo de tiempo, bueno, que tiene que ver con un acuerdo que se ha hecho. ¿Y después quién las reemplaza? Y entonces todos, digamos, a algunos les toca, por ejemplo, Vilca no va a renovar porque por la fuerza de su fuerza está a los 4 años. Pero todo el resto renovamos. Entonces yo, el año que viene, como hice la vez anterior, renuncio y roto, ingresa otra compañera. Miriam va a tener que hacer lo propio, Nicolás seguramente va a tener que hacer lo propio. ¿Y le puedo hacer una última consulta? Nos quedan 3 minutos. Sí, te quiero preguntar por el debate de la reducción de la jornada laboral, si lo estás siguiendo y qué opinas de lo que está discutiendo. Sí, lo estamos siguiendo. De hecho, vino Néstor Pitrola entre los expositores. Bueno, planteamos varias cosas. En primer lugar, que primero hay que también atender cuál es el cuadro actual, ¿no? De precarización y demás, porque después si no se llenan la boca hablando de ciertas medidas, pero no se actúa efectivamente por la registración de todas las personas que hoy están en este cuadro. Y después, justamente lo que planteó Néstor Pitrola es cómo avanzar en un verdadero reparto de las horas de trabajo, que me parece que es clave, y en ese sentido llamó a que este debate no se convierta en letra muerta, ¿no? Sino en que se tomen todos los aspectos, entre ellas las comisiones obreras de seguimiento y demás, que están planteados en el proyecto que encabezó Nicolás del Caño. Bueno, te voy a decir un montón de gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo cierran campaña? Estamos en eso, estamos haciendo estos cierres locales, estamos viendo si podemos hacer el cierre. Mañana hacemos San Justo a las 16:30 horas y el jueves probablemente haya un cierre acá en la Ciudad de Buenos Aires con Vanina Biasi y bueno, por supuesto, los candidatos nacionales. En un minuto, pues tengo el gong. Hoy 17 de octubre, el peronismo recorre el 45. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que fue en un punto debut y despedida, ¿no? Fue una huelga de masa que arrancó a Perón de la cárcel y, sin embargo, todo eso que podía haber en ese momento progresivo, en todo ese movimiento, justamente ese mismo día se obturó, cuando mandan a la gente a la casa a decirle, bueno, ahora a su casa y mañana a trabajar, en lugar de ir a por todo por la modificación del régimen político. Creo que eso es lo que después definió al peronismo, un proyecto nacionalista burgués que terminó defendiendo a rajatabla al sistema capitalista. Romina del Pla, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿vamos y venimos? Dale.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Con el cambio que hizo Massa en concreto, ningún docente que haga un tercer turno, nadie que haga horas extras, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias. Solo quedan 80.000 personas que ganan arriba de 15 salarios mínimos, estamos hablando de un gerente de una empresa de altísimo nivel o un director de ese estilo. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es del IVA, tiene que pagar más barata la comida a los que menos tienen. Eso es así. La comida tiene que salir más barata a los que menos tienen. Y ahora cuando se habla de economía y de proyecciones y la explotación de los recursos mineros, particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta, en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la noche de los museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma transversal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Mundo Villa, martes 23 horas. Estamos debatiendo qué es una croqueta, además de la croqueta. Mabel, usted que sabe mucho de gastronomía, la niña Caferata me dice, yo le dije que la croqueta y el buñuelo es lo mismo. No. El buñuelo, podemos hacer un buñuelo de acelga o de espinaca, harina, cebollita, qué sé yo. Hago la pelotita y lo pongo en el aceite caliente. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Ok. ¿La croqueta qué es? ¿Qué es para...? ¿Cómo tiene empanado? Ustedes me vuelven loco. ¿Cómo empanado? A ver. Supongamos, dice mi conciencia. Sí, supongamos, dice mi conciencia. Tengo la selga. Hago el bollito. Pero primero lo tuve que hervir. Sí. Cruda. ¿Y cómo hago bollo con una hoja que está abierta? Claro, sí. Hay que saltarla un poquito. La pico. ¿Pongo harina? No. Salsa blanca. ¿Qué tengo que poner? ¿Huevo? ¿Qué es la salsa blanca? ¿Harina con leche? Sí. Pongo harina, pongo leche y la mezclo. Ya está, harina, leche, la selga, ya está. La paso por huevo y la paso por pan rallado. Bien. La croqueta porque tiene pan rallado. Ya está, ya Listo, está. estoy de acuerdo con la descripción que hizo Mabel, que de esto y de todo sabe un montón. Perfecto, es decir, a mí me faltaba un paso, que es croqueta, el pasarlo por pan rallado. Sí. Ya está. Estoy de acuerdo. Es muy rico eso. Sí. Ahora me sabe cómo vendría una fuente para compartir. Es rico. ¿Vos te gusta eso? Me encanta, sí. Muy bueno. Atención, Martín Braj, me encanta. Espinaca y acelga. Sí, ¿no? Acelga también. Me encanta. Y, momento, cuando yo era chico, mi mamá que me hacía a la tarde buñuelos de banana, ¿qué era? ¿Qué era eso? La misma también se freían, ¿o no? Sí. Lo mismo, sí. Pero que buñuelo... agarrás banana, la pisás, le pones harina con huevo, no. Eso, no sé, yo no comía buñuelos de banana. La mezcla del panqueque. Harina, huevo, leche. Harina, huevo, leche, azúcar. Piso la banana y con todo eso hago un bollito y lo pongo en el fuego. Un recuerdo inolvidable de Mom chiquitito. ¿Viste? Está bien eso. Mabel, la respuesta a todo. Entre otras cosas. Por ejemplo. Vamos a lo del juicio. Le quiero hacer una pregunta como disparador de lo que usted va a hablar. Dale. Pregunta que ignoro. La Comisión de Juicio Político pegó todas las vueltas que tenía que pegar, con todas las presencias y todas las ausencias. Así es. Sobre todo los protagonistas. Todavía lo están esperando a Maquera. Estamos en tiempo de descuento, en tiempo parlamentario. ¿Qué quedó todo eso?
literalmente en tiempo de descuento, porque recordemos que a partir del 20 de noviembre ya no hay trabajo de comisiones acá en la Cámara de Diputados, así que la Comisión de Juicio Político todavía tiene que dictaminar y tiene hasta el 17 de noviembre como fecha límite para presentar los dictámenes acusatorios. Como vos bien decís, Horacio, estamos en lo que es la etapa final del juicio político que arrancó a finales de enero, que esto significa 9 meses de investigación, 23 reuniones de comisión, 65 testigos y más de 800 hojas de prueba que se fueron recabando en los últimos meses. Y bueno, y después de todo ese trabajo, de que fueron reuniones casi semanales con algunos periodos de algunos baches, ya sea por falta de vuelos, sesiones o la campaña electoral, fue la comisión que más trabajó en el último año. Después de este largo proceso, haberlo tratado acá en Diputados TV, llega al final porque en la reunión de la semana pasada, que fueron más o menos 6 horas después de que terminara la sesión que terminó sancionando la nueva ley de alquileres, fue la última reunión que pretendía hacer con testigos. La coalición cívica había convocado bajo la causal de abuso de poder contra Ricardo Lorenzetti testigos que no se presentaron, pero sí se dio la presentación de los cargos por las causales de... ¿Pero le dieron un punto final a eso o tiene puntos suspensivos? Por eso es lo que voy. Se presentaban los cargos. Se presentaban los cargos, que significa de cuáles son las acusaciones de 3 causales. Coparticipación, Consejo de la Magistratura y 2 por 1 genocidas. Vos, Horacio, mencionabas a Juan Carlos Maqueda. Maqueda fue convocado para hacer sus descargos en el marco de la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que fue la primera que se presentaban los cargos hace ya unas semanas como resultado de ya 2 meses más o menos de trabajo y de recolección de pruebas que hubo con esa causal. Bueno, faltaba ponerle el punto y aparte a las otras 3 causales, queda pendiente solamente una, que es abuso de poder. El día de mañana, me informaban de la Comisión de Juicio Político, se van a enviar las citaciones, se va a notificar en realidad a Lorenzetti, a Maqueda, a Rosati y a Rosenkranz, para que en 10 días hábiles ellos puedan presentar un descargo escrito o presencial. Eso es lo único que falta. Lo único que falta de toda la Comisión de Juicio Político es que los jueces de la Corte Suprema hagan, si así lo desean, su descargo. Está bien, voy a pecar no de ingenuo, pero digo, si hasta acá no dieron señales, ¿qué expectativa que este cuerpo diga, hola, no me importa o pase de largo? Esa expectativa, 0. De que se presenten los jueces de la Corte Suprema, 0. Es decir, yo les digo, señores, hasta acá nosotros hemos analizado todo esto y hemos encontrado todo lo que encontramos. ¿No les importa? La Corte Suprema ha tomado una decisión de no legitimar el proceso. Sí, claro. Se han enviado no legitimar el proceso, ahí está. Le han enviado escritos e informes que le reclamó la Comisión de Juicio Político, pero ahora no les puede aportar ningún beneficio comparecer presencialmente a la Comisión de Juicio Político. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo por escrito. Si bien nunca lo van a decir públicamente los diputados y diputadas del oficialismo, ninguno tiene mucha expectativa que el resto de los jueces adopte una postura distinta a la que terminó adoptando Maqueda. Tal cual. El tema es, a ver, para entender qué es lo que pasa, porque estamos hablando de un mes, no queda mucho tiempo más para que se pueda seguir trabajando la Comisión de Juicio Político. Se cerraron, se presentaron los cargos, los jueces pueden hacer sus descargos y después está la etapa, que ahí sí va a haber una reunión de comisión para finalmente dictaminar. Cuando se dictamina es la oficialización de todas las acusaciones y es muy probable que Juntos por el Cambio presente un dictamen de minoría. Ya lo vimos en la reunión de comisión de la semana pasada, en la cual diferentes diputados del PRO, por ejemplo Tonel y Álvaro González, sostuvieron, a diferencia de los diputados del oficialismo, que ellos no consideraban que los últimos 9 meses se había recabado prueba suficiente para que justificara el inicio del juicio político de los jueces. Así que hay que ver ahí... Pero saben también que están en el horno. ¿Quiénes? ¿Jueces o el PRO? ¿A quiénes te referís? Claro, porque esto también, la gente de Lilita Carrió también avanzó. Bueno, ahí hay que ver cómo termina resolviendo la coalición cívica. ¿Qué quedó? Yo hago una pregunta, ¿qué quedó de esa fuerza política? Porque Lilita está en otra cosa. A ver,
esa fuerza, Lilita no volvió a aparecer públicamente. No, hay que ver. La veo en las redes, qué sé yo, ofreciendo vestidos que hace su hija y qué sé yo. Bajó su candidatura, ¿no? Al Parlasur, después de las PASO. Tiene un lío físico donde los médicos le dijeron... Y además había apostado por Larreta, que perdió en la interna, ¿no? Claro. Ella había quedado del lado de Larreta. Claro. Cuando Larreta pierde... ¿Qué cosa la debilidad? Volvemos a lo que habíamos disparado. La debilidad de los líderes, porque evidentemente ha sido una líder política. Sí, y que pretende seguir siéndolo. El tema es que hay que ver cómo actúa ella a partir del 23. Digo, sobre todo en el caso que Bullrich no llega al balotaje. ¿Y ella cómo se lleva con la Bullrich? Y no tienen. No tienen en onda. principio es como dice Martín. Fueron muy cercanas hace unos 10 años acá en la Cámara de Diputados, justamente. Pero hace 10 años pasaron tantas cosas en la vida. Sí, cuando estaban las 12 comandando el Grupo A. No sé, 10 años. Más de 10 años, 2009. Yo encontré hoy a la mañana reportajes de hace 30 años, no, 26, 27 años, mano a mano yo con Lilita, con Cristina, en Cablevisión Noticias. Hoy los encontré. Ellas integraron juntas una comisión, ¿no? Claro. Investigadora. Claro, eran muy buenos. Los discursos de ambas denunciando, de acuerdo con sus fibras y sus resaltadores, sin piedad. Pasa que la década del 90 fue un festival de corrupción. Este es el tema. Bueno, en principio, Carrió apostó por Horacio Rodríguez Larreta. De todas maneras, hay que decirlo, sus diputados, Juan Manuel López, Maxi Ferrar, Pablo Oliveto, han hecho campaña por Patricia Bullrich, la acompañan, la respaldan, tiene una postura más activa que tiene su líder política. Acá vino este hombre que es médico del norte, ¿cómo se llama? Mansi. ¿Él no es el presidente de la coalición? Es diputado, candidato a gobernador fue. Claro, pero por Lilita. Claro, a diferencia del PRO o de más que nada del área liderada por Mauricio Macri, la coalición cívica está muy lejos de los planteos de Milei. Lejísimo. Entonces, ahí va a haber una diferencia. Digo, un médico no puede estar nunca a favor del tráfico de órganos, por ejemplo, y a Milei no le importa nada. No, y aparte recordemos que la coalición cívica decidió polarizar con Javier Milei muchísimo antes que Todos Juntos por el Cambio. Mira. Lo tenías a Juan Manuel López apuntando directamente con Milei incluso a principio de año, previo a que se resolviera la interna del PRO y de Todos Juntos por el Cambio en las PASO, y previo también a que Patricia Bullrich decidiera como estrategia de campaña apuntar y polarizar con Milei por los votos. Ahí la coalición cívica identifica a Milei como un peligro casi de manera anticipada del resto de Juntos por el Cambio. Y sí, claro, en el poroteo ahí de alianzas que se están especulando ante un hipotético gobierno de Javier Milei, a la coalición cívica muchos no la tienen en cuenta. Se está pensando, en el caso de que Bullrich no llega al balotaje, una posible fractura de Juntos por el Cambio, a ver, bueno, qué sectores podrían acompañar a Javier Milei en muchas de las reformas que están planteando. Son conversaciones que ya existen y que el 23 de octubre, en el caso de que Bullrich no termine pasando a un balotaje, van a tener que tomar una postura porque también se juega ahí el liderazgo de la oposición. Para la coalición cívica es un dilema grande en ese caso, ¿no? En el caso de que no llegue Patricia Bullrich, porque muestran diferencias tanto con Javier Milei como con Unión por la Patria, con Sergio Massa. Hay que ver ahí, bueno, sería una discusión fuerte. Distinto es el radicalismo, claro, que sí puede tener algún punto en común con un sector de Unión por la Patria, con el Frente Renovador, ¿no? Sí, exactamente. Digo, uno neomasismo lo llaman ya pero algunos sectores. No la imagina más a Lilita volviendo al Congreso, ¿no? Convengamos que Lilita... Ya está. Renunció. Ha renunciado varias veces ya. Tiene más despedidas que los chalchareros. Siempre parece que que no va a estar más en la escena pública y vuelve a aparecer con el protagonismo que tiene. No, yo no la descartaría en absoluto, me parece. De vuelta, porque siempre Lilita juega con que se va a correr de la escena pública y vuelve a aparecer y marca la agenda durante el gobierno de Mauricio Macri y durante los últimos años de interna de Juntos por el Cambio, haciendo públicas muchas de las críticas que se estaban dando por entonces adentro de Juntos por el Cambio. Habrá que ver, pero yo creo que no la descartaría en ese sentido.
Pero bueno, volvemos a juicio político para sintetizar cómo es esta última etapa y el cierre del proceso que arrancó desde enero. Les traje brevemente resumidos cuáles son los cargos de todas estas causales, porque esto es lo que va a aparecer en el dictamen de acusación del Frente de Todos, que se espera que se presente entre el 10 y el 17 de noviembre. Entre esa semana y media más o menos se va a volver a reunir la Comisión de Juicio Político para ya oficialmente dictaminar y a la expectativa de ver, bueno, si Juntos por el Cambio también termina unificando su propio dictamen de minoría. Una de las causales que ya se presentaron los cargos es el caso del 2x1 a los genocidas. Vamos a la próxima placa. Los cargos en este caso que fueron presentados son solamente contra Rosenkrantz y Horacio Rosati. Porque recordemos, los dictámenes acusatorios van a ser por juez de la Corte Suprema, no en general. Y hay algunas causales que se aplican a todos los jueces de la Corte Suprema y hay algunas que se aplican solamente a algunos. En el caso del fallo Muiña, que buscó beneficiar al represor del Hospital Posadas, como fueron solamente Rosenkrantz y Rosati los que conformaron esa mayoría con Elena Hayton para beneficiar a este represor condenado por delitos de lesa humanidad, los cargos y la acusación es presentada solamente contra ellos dos y no en el caso de Maqueda y Lorenzetti porque ellos habían votado de manera diferente. Los cargos presentados son por acciones dilatorias en el caso Schifrin. Recordemos, en el caso Schifrin estaba involucrado, en ese momento Elena Hayton ya cumplía los 75 años y pide continúa el cargo a partir de entonces y la acusación que hacen y la hipótesis que tiene el Frente de Todos es que hubo una negociación entre el gobierno de Mauricio Macri y un sector de la Corte Suprema de Justicia para que Elena Hayton continúa en su cargo a pasar los 75 años y poder votar positivamente para el beneficio del 2x1 a Carlos Muiña. El otro de los cargos presentados, entre muchos de los que hay, tiene que ver con directamente quebrar el compromiso democrático con el fallo Muiña a partir de la habilitación de un beneficio a una persona que había sido condenado por delitos de lesa humanidad en un contexto que Argentina venía de otra tradición democrática. Bueno, de vuelta, estos son solamente Rosati y Rosenkrantz. Vamos a la causal de coparticipación, que esto es importante porque esta es la única que afecta a Ricardo Lorenzetti. Si hay un juez supremo que se vio de alguna manera beneficiado o salió mejor parado de toda la Corte Suprema de la investigación, es Ricardo Lorenzetti porque de todas las causales solamente está involucrado en la causal de coparticipación porque él también firmó la acordada con Maqueda, Rosenkrantz y Rosati. Ahí hubo una acusación, por ejemplo, de parte de la coalición cívica contra el Frente de Todos, diciéndole que habían buscado adrede privilegiar la postura interna de Lorenzetti al interior de la Corte Suprema y desestimado las acusaciones y el juicio político que habían impulsado en su contra. El Frente de Todos lo niega, dice que fue un proceso transparente y que no hubo un ensañamiento particular con algunos jueces, sino que fue todo tratado de la misma manera. Ahora, los cargos que fueron presentados contra los 4 jueces de la Corte fue por violar el marco jurídico vigente en el caso de modificar cómo era la distribución de la coparticipación. Recordemos, es una acordada que beneficia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incrementándole el punto de coparticipación. Los cargos sostienen también que la Corte vulneró el derecho de defensa del Estado Nacional, lo acusan de arrogarse facultades legislativas y lo acusan de resolver la cuestión de fondo en torno a la coparticipación a través de solo una cautelar o una acordada, porque recordemos, el fallo de coparticipación no es en realidad un fallo, sino solo una acordada. Y después, puntualmente, más allá de todos los cargos que fueron presentados en términos generales contra los 4 jueces de la Corte por haber firmado esa acordada, hay además cargos puntuales contra Horacio Rosati. Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, vamos a ver que son los jueces que van a acumular mayor cantidad de acusaciones. El otro que también va a tener que arrastrar, me parece, una de las causales más complicadas que tuvo el proceso, que es la de obra social del Poder Judicial, que apunta solamente a Maqueda, al menos durante el periodo que él lo estaba supervisando, también va a estar duramente atacado, porque aparte es lo que desde el Frente de Todas consideran que es la causal de investigación más exitosa de los últimos meses por la cantidad de prueba recabada.
Pero bueno, más allá de eso, los cargos contra Rosati lo acusan de no haberse autoexcluido de la causa para evitar sospecha de imparcialidad, debido al vínculo de confianza que entonces había entre Marcelo D'Alessandro y el vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles. Vamos a la última de las placas, que es la causal del Consejo de la Magistratura, que es una de las últimas causales que se trató y que hubo cargos presentados contra Rosengrad, Rosati y Maqueda. Esos dos son todos los jueces de la Corte, excepto Lorenzetti, porque Lorenzetti firmó en disidencia en el caso de este fallo. Bueno, a estos 3 jueces de la Corte los acusan de atribuirse funciones legislativas, de dictar sentencia con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura y de favorecer a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura a través de acordadas una vez que se modificó la composición del Consejo de la Magistratura cuando se venció ese plazo de 120 días que le dio en la Corte Suprema para sacar una nueva ley, se vence y lo que termina sucediendo es que vuelve a la composición de 20 integrantes con Rosati, es decir, el presidente de la Corte, como presidente del Consejo de la Magistratura. Y como en el caso de coparticipación, hay cargos puntuales contra Rosati, en este caso es por ungirse como presidente de la Corte con su propio autovoto y además por no haberse excusado de la participación de la causa esta del fallo, porque en tanto presidente de la Corte sabía que iba a terminar convirtiéndose en el presidente del Consejo de la Magistratura y el Frente de Todos le reclama que debería haberse excluido porque se iba a haber beneficiado. De vuelta, estos son los cargos que se presentaron la semana pasada. El día de mañana la Comisión de Juicio Político va a enviar las citaciones, no son citaciones, son más bien, los va a notificar a los jueces, les va a presentar que estos son los cargos y le va a dar un periodo de 10 días hábiles para que ellos puedan hacer su descargo. No hay mucha optimismo respecto a que puedan terminar presentándose y después el ojo va a tener que estar en lo que va a ser el cierre final del capítulo juicio político de la Corte Suprema entre el 10 y el 17 de noviembre, que va a ser cuando se va a terminar dictaminando. Una vez que esté dictaminados, bueno, la discusión es, no hay mucha... No se espera que se los lleve al recinto, porque lo sabemos, se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados para poder aprobar este proceso de impeachment de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El Frente de Todos no lo tiene. Cuando se modifique la composición de la Cámara de Diputados va a estar todavía más lejos de tenerlo, pero en el Frente de Todos te hablan diciendo, bueno, nosotros tenemos acá los dictámenes y es como tener un arma cargada. Podemos acceder a ella si en algún momento los tiempos parlamentarios futuros son mejores, la información está en un lugar, lo importante fue todo el proceso y la exposición pública que hubo respecto a los desmanejos de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, fecha final 17 de noviembre, a partir de cuando ya no va a haber trabajo en comisiones, al menos en las sesiones ordinarias, acá en la Cámara de Diputados. Yo la verdad que digo, tanto trabajo. Yo sé que en esto de la omnipotencia del poder, sentir que están más allá del bien y del mal, yo hablo de la condición humana, ¿no? Uno todo el tiempo es testigo de quienes creen que están en un espacio. Es cierto que es una autoridad judicial importante, pero el Parlamento también es importante. Y ignorar pruebas fácticas y omnipresentes, no me importa, ese no soy yo. ¿Cómo que no? Había una señora que firmó por 1.000 millones de pesos cheques, ni siquiera tenía la responsabilidad, no tenía autoridad, eso quiero decir, para poder hacerlo. Y al tipo no le importa, son ricos sabiendo que vivan 1000 años, pero esta cosa temporal humana, le jodiste la vida a mucha gente, y aparte en la firma de ellos se decide también la vida de mucha gente. Y otra cuestión que va a cambiar a partir de diciembre es que el oficialismo pudo sostener esta discusión por tener mayoría en las comisiones, en particular en la de juicio político tiene la mitad más uno, puede reunir quórum por su cuenta. Claro. Eso es en base a la representación general en el Congreso. Eso, como decíamos antes, va a cambiar a partir de diciembre porque el oficialismo es el que parte, digamos, de una vara más alta del porcentaje que sacó en 2019. Juntos por el Cambio también es probable que caiga, pero sacó 40%, no 48%, 40% en 2019.
Entonces es posible, más allá de quién sea el presidente, que eso por supuesto va a influir muchísimo, es posible que el oficialismo deje de ser primera minoría. Sí, eso va a reflejar también en las comisiones. Va a ser complicado que funcionen las comisiones el año que viene si no hay acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver qué piensa la presidenta de esta comisión, es la diputada Gailiar, que entre otras cosas dijo. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión. Pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces yo no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian las irregularidades y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. Bueno, ahí está Gailiar. Gailiar, que se ha puesto al hombro los últimos 9 meses de todo el proceso de investigación. Sí, tal cual, y lo hizo muy bien. A los jueces de la Corte. Muy bien. Al igual que la diputada también de extracción sindical judicial. Vanessa Siley. Muy bien, así igual que Tallade. Y don Eduardo Valdés, que mira lo que dice. Bueno, la verdad que habiendo comenzado en el mes de enero la acusación, juicio político, y que hoy ya podamos hacer un predictamen del hecho acusatorio, me parece que realmente no nos equivocamos cuando acusamos por mal desempeño a Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el tema de la coparticipación. Acusamos por el asalto al Consejo de la Magistratura a Rosati y a Rosenkrantz, por el 2x1 a Rosati y a Rosenkrantz y por la obra social a Maqueda, ¿no? Y bueno, las pruebas han sido contundentes y hoy ustedes lo estuvieron viendo en vivo quizás, la presidenta de la comisión ha podido leer los cargos, ¿no? Ahora esperemos que se le dé traslado a los ministros y los ministros tienen derecho a contestar. Bueno, idas, vueltas. Reiteramos entonces, etapa final del juicio político. Está prevista una reunión, si los jueces de la Corte Suprema pretenden hacer su descargo de manera presencial, el 7 de noviembre. En el caso de que no terminen presentándose, que como que se espera, del 7 al 17 de noviembre, la Comisión de Juicio Político se va a reunir por una última vez para dictaminar, presentar los dictámenes acusatorios contra los 4 jueces de la Corte Suprema y probablemente Juntos por el Cambio presenten su propio dictamen de minoría y ya hoy sí va a quedar ya todo dispuesto para poder llevarlo al recinto. Estaba pensando, y en algún momento Gailiar habló, en el 2003, la Corte oprobiosa de la década del 90, con Nazareno y otros más, lograron, algunos renunciaron,
y otros fueron a juicio. Acá no sé qué pasó. Se sienten omnipresentes, naturalmente. Hay uno que es presidente de la Corte, además es procurador y qué sé yo, ¿viste? Son principio y final. Pero el 2003 fue, ¿no? Sí, el 2003. Poco después de la asunción todo de Néstor una reestructuración. Hay una diferencia en cuanto a la fortaleza política del gobierno también de ese momento y el actual, ¿no? Está bien, es un buen diagnóstico, sí. Sí, es una buena apreciación. Sí, es el que estamos hablando en su momento de Néstor Kirchner y ahora lo que estamos en tiempo de descuento. En tiempo de descuento. Bueno, hablando del poder central, ¿el presidente está viniendo? No. Estaba en este momento, la última vez que estaba en China. Estaba en China. Ahí la vi a Dilma, la vi en un encuentro con Dilma. Vamos con el querido Gonzalo, a ver qué novedades hay o que nos cuente otras cosas desde el recinto. A ver. Horacio, a ver, recién repasaban muy bien con el informe completísimo de nuestra compañera América Ferrata respecto a lo que vendrá la semana, en las semanas próximas, claro. Exactamente, sí. Caferata. María Caferata. No sé qué dije, pero sí. No, la rebautizaste, está bien, está todo bien. Exactamente. Sabía que era por ahí. Entonces... Perfecto. Lo dijo, bueno, perfectamente con todo el informe, claro. Pero bueno, no es lo único que está por venir. Recordemos que en la anterior salida, Horacio, mencionábamos esto, que el propio Sergio Massa anunció y continúa mencionando respecto a la posibilidad de un proyecto que caiga aquí a la Cámara, en el buen sentido, para aprobar el previaje como una política pública de Estado, pero también hay otros proyectos que han quedado justamente listos para ir al recinto y muy importantes, inclusive algunos que se esperaban que sean cabecera de una sesión especial, como por ejemplo licencias parentales, este proyecto que entendemos que no es solamente para las personas gestantes, sino para las personas no gestantes, para que progresivamente se modifiquen las cantidades de días para que la persona acompañe justamente no solamente en su vida, sino en esos días a la persona que acaba de dar una vida a este mundo. La idea es que durante 8 años eso vaya progresivamente, comenzando el primer año 15 días, luego 30 días y a los 8 años que llegue a los 3 meses para el acompañamiento. Un proyecto que ya está listo para ir al recinto. Otro, por ejemplo, es el sistema de trazabilidad de la pesca, que recordemos viene trabajando y muy bien Carlos Selva en el mismo. Entre otros, como por ejemplo la exteriorización del ahorro argentino, en justamente lo que significaría muchísimo dinero que no está declarado y que de manera voluntaria aquellas personas que lo tienen no declarado puedan empezar a pagar un impuesto que al principio puede ser menor y luego puede esto ser mucho mayor. Carlos Gelle le había dado la cifra de que se aproximan unos 435.000 millones de pesos que están no declarados en el exterior y por eso sería bueno que eso se recupere de a poquito, Horacio. Un poco para hacer el repaso de los temas que vendrán de aquí en adelante seguramente y que veremos en las distintas comisiones, pero también aquí donde estamos ubicados, que es el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, dale, Gonzalo, gracias, querido. Hasta la próxima. Gracias. A vos, Horacio. No. Sí. El tema del alquiler temporario es toda una cuestión con respecto a esta nueva modalidad de bed and breakfast. En inglés se llama desayuno. Cito por cualquiera de las ciudades. Hoy el hotel es casi secundario y aquellos o aquellas que han quedado con casas más grandes o más chicas y donde los hijos se fueron o qué sé yo, la vida fue y tenés varios cuartos, tenés una cama y lo indispensable y la posibilidad de compartir un paño en un pasillo, ofreces un desayuno donde calentarte el café, donde tenés un vaso para el agua y una heladera y la vida va. Todo eso ha desarticulado como conocíamos el mercado inmobiliario. Sí. Replantea otra cosa. Yo ayer escuchaba el de la Cámara Inmobiliaria de Mar del Plata decir, bueno, nosotros o los hoteles no fijamos, no tomamos reserva porque no sabemos. Bueno, qué sé yo. ¿Qué les pasa? Ayer estaban hablando de una carpa, qué sé yo, ese pedazo de lona.
Toda la vida estuve, desde pibe. Tengo 71 pirulos, desde los 5 años voy a Mar del Plata. Y después viví en Mar del Plata. No tenemos playa por un negocio bastardo, te llaman La Sombra. Una porquería, Punta Mogotes, que fue remodelado, comillas, en la dictadura, por un tipo que después también fue votado en democracia, que se llama Mario Roberto Rusac, donde pavimentaron todo Punta Mogotes, techaron la mitad de la playa y vos que o no tenés un mango o no querés ir ahí, te dan un desfiladero así chiquitito, tenés que pedirle permiso a un trapito que está en la ruta para poder avanzar, para tomar un poco de agua. Ni hablar de las playas del centro. Ni hablar de las playas del centro de un tipo que monopoliza hoteles y centros culturales y qué sé yo. Una porquería, una porquería. Vos vas a cualquier playa del mundo, las más cercanas, o las más lejanas. No, somos la cámara del toldo. Porque además esto ya lo aprendí. El mar es de la nación. La arena es de la provincia y la veredita es de la intendencia. Entonces, es muy difícil, porque la concesión del barcito del Pancho Caliente y Berreta, aguantado con una cacerola con hielo, no, pero nosotros te damos lo indispensable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La ciudad ¿Bien? También tiene poca mirada al río, ¿no? Esta ciudad fue rematada por los tipos que ayer estuvieron en Barrancas de Belgrano. Nosotros queremos... Tienen 40 grados. Todo el paredón, solamente de Puerto Madero, ataja todo el aire que debiera tener el microcentro y un poco más. Y además, ayer me decía... ¿Quién me decía? Unos pibes jóvenes. No sé. Yo ayer me fui a dar en bicicleta por algunos barrios cercanos a Villa Urquiza, esto. Y hay casas todavía del 50, del 60, 70. Y cuando vas a avanzar, Belgrano, ¡brac! Y vas avanzando. No tenés cielo, pero tampoco tenés plaza. No hay una plaza. Imagínate, vos que tenés una criatura. Vos vivís, tenés la suerte de vivir fuera de capital. Pero vos querés bajar a tu criatura, cochecito, solamente para que tome aire y cuando empiece un arenero. No hay, porque no les importa. Igual que la otra, la diva de la tele. Yo vuelvo, salgo de la Mari y vuelvo. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Divino. En la última sesión en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley de alquileres que venía en revisión del Senado. Y bueno, lo que quedó pendiente de alguna manera es la regulación de la actividad del alquiler temporario, que bueno, justamente fue mencionado en el debate como una de las causas también de que se reduzca la oferta de alquileres permanentes, porque bueno, sabemos muchas veces se paga en dólares, hay menos regulación y los propietarios eligen esta opción. Antes era solamente para las cuestiones más de lugares de vacaciones de verano, bueno, ahora está también en las principales ciudades y esto es lo que complica. Acá en la Cámara de Diputados hay un proyecto presentado por Paula Penaca del Frente de Todos. En el Senado hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición que generó un debate interno en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich salió a despegarse del proyecto que firmaron Unión por la Patria y un sector del radicalismo. Vamos a repasar el proyecto acá en Diputados que regula la locación de inmuebles, dice Paula Penaca. Esta regulación en realidad es por cada jurisdicción, lo que hace es darle un marco general y tratar de promover que las jurisdicciones empiecen a controlar de alguna manera estos alquileres, ¿no? Estos contratos. Dice el proyecto que las plataformas digitales de alquiler temporario deben habilitar un campo en los sitios web, ¿no? Para que el propietario o administrador informe el número de inscripción. Esto es lo que trata de promover que los inmuebles estén inscriptos, registro o licencia según corresponda en aquellas jurisdicciones que cuenten con
este registro, ¿no? Lo que hace el proyecto es promover, sugerir a las jurisdicciones, algunas en la actualidad lo tienen como la Ciudad de Buenos Aires, otras provincias no, para que también la persona que alquila tenga una seguridad. Hay muchos casos de estafas, al no estar inscriptos los prestadores, bueno, uno transfiere para reservar un dinero que muchas veces no se cumple, o mismo, por más que esté el inmueble, muchas veces no cumplen con los requisitos básicos para el alquiler. Vamos a la próxima placa. El proyecto también propone que dar de baja las ofertas notificadas por el Ministerio de Turismo que, esto que hablábamos, ¿no? Que incumplan con ciertas obligaciones de los anfitriones conforme a la normativa vigente y aplicable en cada jurisdicción. También que se utilice esto, ya se votó en la ley sancionada en la Cámara de Diputados, utilizar la moneda nacional en pesos argentinos, que no sea en dólares, y también remitir al organismo de jurisdicción nacional con competencia en materia turística una información anónima, el proyecto dice muy difícil, anonimizada y desagregada de manera semestral, para también tener un control, ¿no? De la cantidad de operaciones realizadas en el país y sus respectivos montos. En este momento es muy bajo el control, hay un registro, como decíamos, de algunas jurisdicciones, pero es un porcentaje muy bajo de los que se inscriben. El proyecto lo que busca es, con esta obligación de que cada prestador ponga el número de registro y que el resto, el que no esté inscrito, que se dé de baja y que los que alquilan puedan tener una mayor seguridad. ¿Hay otra placa? Recuerdo que cuando se dio el debate en el Senado, Mariano Recalde, senador de la Cámpora y de la Ciudad de Buenos Aires, se refería al registro que existe actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia ley para regular las alquileres temporarios, y decía que menos de 500 viviendas habían registrado prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se sabía que algunos barrios como Colegiales, Palermo, Villa Crespo están explotando en materia de oferta de alquileres temporarios, desplazando obviamente la posibilidad de alquileres por los contratos de cada 3 años. Es decir, que hay un problema ahí de fiscalización, de efectivamente supervisar cuántas de esas propiedades que están hoy en día en Airbnb, porque es la plataforma que más se usa, pero también Booking, por ejemplo, tienen adecuadamente el número del registro que debería estar registrado en la propia FIP. Entonces, si vos no tenés una política de control y de fiscalización, por más que vos creas el registro y nadie se está fijando, no va a cambiar, no va a ser imposible de controlar. Claro, lo que propone el proyecto es justamente que hace un casillero en las plataformas para que tengan la obligación de poner este registro. Sí, los datos que decían en las ciudades se calcula, porque esto obviamente es estimativo porque justamente no hay registro, se calculan unos 17.000 inmuebles en alquiler temporario en la ciudad, y el último dato del registro es que hay 570. Claro. Es muy poca la cantidad, y en todo el país unos 30.000 se calculan que están hoy en oferta a través de estos sitios, estas plataformas. ¿Registrados o que el cálculo que se hace por las plataformas? El cálculo de 30.000 en todo el país, 17.000 en la ciudad, registrados en la ciudad 570. Okay. Como decías, muy poquito, un porcentaje muy bajo. Por último, el proyecto invita a las jurisdicciones provinciales y municipales a diseñar un marco y también armonizarlo con lo que hablábamos antes de las ofertas para el alquiler permanente. Es un derecho constitucional el acceso a la vivienda, y que se evite la saturación del parque habitacional destinado a alquileres residenciales permanentes, ¿no? Que queden, lo que hoy está faltando y genera tantos problemas con los alquileres permanentes. Y creo que tenemos una placa más, sí. Promueve también el proyecto la creación de registros e implementación de licencias habilitantes para ejercer la actividad, y también que se limiten esa licencia, tratar de generar un control. Esto sabemos que es difícil, ¿no? Porque es algo complicado de controlar. Justamente en este debate, en esta campaña, las opiniones van a favor de no regular, pero el proyecto dice que se tiende a limitar
la cantidad de licencias para también procurar una armónica convivencia entre las unidades habitacionales destinadas al alquiler temporario y las tradicionales. Así que bueno, es uno de los proyectos pendientes de discusión acá en Diputados y en Espejo, como decíamos, en el Senado, que ahí sí hubo dictamen compartido entre el oficialismo y la oposición. Bueno, yo creo que está bueno poder sumarle voces de los propios diputados y diputadas para poder comprender cómo lo imaginan. A ver. Es incómodo hoy hablar de los alquileres temporarios porque, bueno, es la respuesta que a la situación de la inflación y al boom turístico le pusieron los propietarios. Pero la realidad es que en todo el mundo se está regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Así que habrá que buscar de qué manera, sin perjudicar al sector, de qué manera se regula. Alguna regulación en el mundo se está regulando. Nosotros en este momento tenemos la posición de Juntos por el Cambio. La candidata a presidente ha dicho que esto no se trata ahora y vamos a respetar lo que la candidata a presidente quiere. Hablábamos justamente de los militantes de Carrió. Esta señora, por ejemplo, también pertenece al grupo de Carrió. Sí, y ahí la diputada se refería al... Martín lo remarcaba, ¿no? El proyecto de alquileres temporarios que tuvo el acompañamiento del radicalismo en el Senado. Patricia Bullrich salió a cuestionarlo y se está dando una discusión adentro Juntos por el Cambio porque es como dice la diputada, se está dando en todo el mundo. Y una aclaración, hoy se presentó, se promulgó la nueva ley de alquileres, apareció ya en el boletín oficial y están empezando a verse algunas denuncias de partes de las asociaciones inquilinas que dicen que entidades de propietarios y de inmobiliarias se están resistiendo porque están a la expectativa un poco de ver cómo se resuelven las elecciones de este año, sabiendo que tanto Javier Milei como Patricia Bullrich planean derogar la ley de alquileres y sabiendo que el propio Sergio Massa en su momento pensaba en derogarla y ahora sostienen que, bueno, que cada una de las jurisdicciones debería tener su propia legislación. Así que ahí se sigue el problema de propietarios e inmobiliarias que no quieren poner en alquiler esas viviendas, un poco a la expectativa de cómo se desenvuelve el escenario electoral. Vamos a ver qué dijo Lucas Godoy a propósito de esta decisión. A ver. Yo creo que es un tema que está sucediendo en las principales ciudades del mundo, ¿no? El municipio de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hay partes donde están prohibidos los alquileres temporarios, pero acaban de emitir algunas regulaciones respecto del plazo, periodos, si es alquiler menor a un mes, solamente lo pueden llevar adelante hoteles y no departamentos que podrían estar destinados a vivienda para alquiler para familias, etcétera. Yo creo que es un tema que hoy es un mercado que ha irrumpido en el sector de alquileres que ha aumentado el precio de los mismos. Esta es una de las realidades, porque siempre lo hemos hablado muchas veces, no era solamente la ley, que en mi punto de vista no es buena, que no contempló las realidades diferentes del país, excepto hay algo que yo planteo de la ley que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con el índice de actualización. Para mí ese índice de actualización lo que evita es un gran perjuicio para el inquilino, porque evita que recordemos que es 50% RIT, es 50% inflación, y evita que se le vaya por las nubes. Y tampoco es una pérdida para el propietario. Probablemente esté un par de puntos abajo de la inflación, pero no es para nada nocivo, ¿no? En términos económicos para el propietario. Pero creo que la regulación, en muchas provincias han empezado a regular. Salta en su momento reguló a través de inscripción en distintos registros, pero yo creo que hay que tener en cuenta lo que decía recién, las distintas realidades de las provincias en el país y dentro de las propias provincias. Voy a poner un ejemplo, no es lo mismo lo que sucede con el tema alquileres en Salta capital y sobre todo en el micro y en el macrocentro, que lo que sucede en los barrios o en municipios aledaños, no sé, como Cerrillo, por ponerte un nombre, o lo que sucede en el norte, en Orán, en Tartagal,
etcétera. Me parece que tiene que haber regulaciones provinciales, que las provincias tienen atribuciones y competencias para regular el tema, y la Nación podría dictar una especie de ley de presupuestos mínimos, pero no, creo que tenemos que discutirlo, creo que tenemos que regularlo. Lo que no creo que tengamos que caer o debamos caer nuevamente en el error de legislar en base a la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si fuese la misma en todo el país. Claro, muy interesante como lo plantea Godoy, ¿no es cierto? Esto de los alquileres temporarios. El mundo igual está dado vuelta y esas cosas. ¿Hoy juega Argentina? Hoy juega Argentina tarde, después de... ¿Qué es tarde? De nuestra cena, a las 11 de la noche. Perú. En Perú, sí. Argentina juega Messi algunos minutos. ¿Messi está roto? No, ¿cómo está roto? ¿Está roto? ¿Cómo que está roto? Está lastimado. Bueno, en todo caso, no en su aptitud, pero no está roto. Bueno, está bien. De hecho, si puede jugar unos minutos es porque no está roto. Bueno, hay chamanes que están pidiendo que... Lo vio los chamanes, ¿no? Sí. No. Atención con los chamanes. Ahí dando vueltas. ¿Qué están pidiendo? Porque yo no lo vi. ¿Y qué sé yo? ¿Para que gane Argentina? ¿Qué Messi se dedica a disfrutar la guita? Le están diciendo. Bueno, colorín colorado, ya viene Fleiderman y equipo. Apasionante, ¿no? Entonces, esta historia se terminó. No, ¿a lo de ley de alquileres? No, la Comisión de Juicio Político, la Comisión de Juicio Político, alquileres, los diputados que están haciendo campaña. El 17 de noviembre se termina todo. Y hoy hay acto, 17 de octubre, Perón. En Arsenal. Así es. En lo de María, de lo de Grondona. Ahí está. Y Arsenal se va al descenso. Parece. Sí. Todavía dice el mundo femenino. Salute. Chau. Buena vida. Hasta la próxima. Y vos no te vayas, estás en Diputado de Televisión.